Los directores. Líneas no escritas. Un placer saludarle en este su espacio a los directores a través de la señal de C7 y bueno, siempre con temas que esperemos resulten de su pleno interés y le invitamos por eso también a participar. Para usted los teléfonos que aparecen continuamente ahí en su pantalla para que usted haga llegar sus comentarios. Bueno, las declaraciones del Papa Francisco, bueno, no declaraciones, los escritos de Bergoglio, mejor dicho, hoy el Papa Francisco, para un legislador en Argentina, dieron mucho de qué hablar en los últimos días para los mexicanos, y es que él, dentro de esta carta que escribía a nivel particular para su amigo, pues él hablaba acerca de la mexicanización, refiriéndose pues a que esperaba que en Argentina no se mexicanizaran, y nos trajo a la mente aquellas épocas en las que en México decíamos la colombianización. Hoy hemos querido platicar acerca de este tema y preguntar a usted y a nuestro invitado, por supuesto, si mexicanización se puede interpretar como violencia extrema. Yo agradezco el que nos acompañe en esta ocasión Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z y compañero periodista de muchos años con amplia experiencia en el ámbito de la seguridad. Bienvenido. José Ángel, un gusto saludarte, un saludo a todo nuestro público. Pues gracias por acompañarnos. Gracias. Mexicanización, sinónimo de violencia extrema. No, desde luego que no, ni es sinónimo de violencia extrema, ni tampoco es un descalificativo, pues señalando alguna cuestión de que los mexicanos seamos violentos en extremos, ¿no? Pudiera interpretarse de otras maneras. El mexicano tiene fama de muchas cosas que tampoco son ciertas. En el exterior, de que quizá algunos son un poco flojos, otros también lo señalan como que no permiten que otro mexicano avance, que si estuviéramos en un bote, los que van saliendo los jalamos, como los cangrejos, ¿no? Entonces, mexicanización realmente es una palabra como la de colombianización, que obviamente sí te da una idea de lo que está sucediendo. Cuando hablábamos de colombianización, pues inmediatamente pensábamos en narcotráfico, no pensábamos en cosas lindas como el café, como tantas otras cosas que los sudamericanos tienen, ¿no? Y en el caso de México, ¿no? ¿No es así ya la cosa? México, yo creo que quienes voltean a ver como un país violento. Yo creo que no. ¿Por qué? Porque no se ha culturado tanto la palabra. Simplemente, yo creo que antes del Papa Francisco, ¿habías escuchado la mexicanización? No. Entonces a lo mejor lo inició él. Así es. Entonces, ahora con todo esto que ha pasado, la piel delgada de nuestras autoridades, que obviamente les molesta más la palabra que realmente los hechos que están ocurriendo, que sí son pues en extremo violentos en algunas entidades del país. Finalmente, esa oposición y ese resquemor y todo ese escándalo que se está haciendo por algunos, por ese falso moralismo o defensa ultranza de algo que es indefendible, pues va a hacer que con más ganas trascienda esto de la mexicanización. Y ya no nada más va a ser en Argentina, sino va a ser en Colombia, y va a ser en España, y va a ser en otras partes. Entonces ha sido más el argüente que hemos hecho los mexicanos. Sí, yo creo que sí, porque sí se tiene fama de violento México, ¿no? Pero no que mexicanización quiera decir que todos los mexicanos son violentos, como en un momento pensamos que en un país como Colombia mucha gente era violenta o que son narcotraficantes o que te van a secuestrar. Entonces, en el caso de México, creo que saben lo que está pasando en Iguala, saben lo que está pasando en Michoacán y en Tamaulipas, gracias a la cobertura que hoy tienen muchos medios internacionales y también a las redes sociales. Pero esto de mexicanización va a correr como reguero de pólvora y ahora sí va a interpretarse que la mexicanización de la violencia pues es algo muy extremo, ¿no? Como deshacer personas en ácido, como estrangular y mutilar a las personas, como calcinarlos, como desaparecerlos, como inhumarlos clandestinamente. Todo eso va a ser sinónimo de mexicanización. Pero a final de cuentas cosas que están sucediendo en nuestro país, cosas que están sucediendo. Pero tú preguntabas que si mexicanización quería decir eso. No quiere decir ni quería decir eso, pero va a querer decir todo esto. Todo esto que está pasando, esa palabra que hoy tratan de ocultar,
se va a hacer con letras grandes en marquesinas de todas partes. Al final tenía razón el Papa Francisco. Sí. Sí, como te digo, es más el resquemor que sienten algunas personas, principalmente las que están en la cúpula gubernamental, y después pues algunos otros sectores también que no les gusta que trasciendan las cosas malas de México, porque México tiene muchas cosas buenas, pero esto no se puede ocultar y la gente lo está sabiendo en otras partes. Tu punto de vista respecto a esa reacción que hubo de quienes se rasgaron vestiduras, de quienes incluso exigieron al gobierno que asumiera postura al respecto, y el propio gobierno mexicano que sí, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues se atrevió a pues lanzar esa exigencia de aclaración, que no es esclarecimiento, de una aclaración por parte del Estado Vaticano? Pues seguramente te ha tocado, igual que a mí, a nuestros amigos televidentes, leer las columnas de muchísimas opiniones. Todos tenemos opiniones diversas y muchos coinciden que quizá era la postura del gobierno mexicano, en este caso de las relaciones exteriores, pues decir, oiga, como jefe de Estado Vaticano, pues no pudieran hacerse ese tipo de declaraciones. Pero obviamente esto viene de una comunicación privada, de un correo electrónico, ¿no? Tengo entendido, de una carta que le escribe al legislador. Y bueno, pues ahí le da a conocer esta situación, como una opinión que quizá no la hubiera externado en público. ¿Estuvo de sobra entonces el hecho de que Relaciones Exteriores se preocupara por pues, exigir que se desdijera el propio Papa? Pues como exigencia y de que se desdijera, sí. Yo creo que nada más era una cuestión de una conversación quizá entre jefes de Estado o representante, en este caso, del gobierno mexicano, en lo corto. Y si no hubieran dicho nada de la mexicanización, quizá nada más hubiera quedado más en Argentina y unos días de revuelo en medios de comunicación. Eso es lo que yo pienso. ¿Qué dolerá más? El que el Papa Francisco habló de mexicanización, haciendo referencia a los problemas de seguridad o de violencia, o el que Donald Trump, bueno, después salga y diga, el sistema de impartición de justicia en México es corrupto, yo no vuelvo a hacer negocios, gané un juicio en México y ahora no se me regresa mi dinero, conforme está acostumbrado al sistema de justicia estadounidense, y que diga abiertamente, no inviertan en México, no es conveniente porque son corruptos? Eso sí es como para que te demuestre lo que se está hablando de nuestro país, de lo que trasciende realmente, ¿no? O sea, una opinión pues más directa y más poner el dedo en la llaga que la palabra mexicanización de la violencia, porque al final de cuentas el Papa dice, me han comentado obispos mexicanos que esto está de terror. O sea, es una comunicación de su propio sector, que es el eclesiástico, y que le hace sentir cómo nuestros sacerdotes mataron al padre Goyo, has de recordar hace poco. Exacto. Varios sacerdotes, a uno lo inhumaron clandestinamente allá en una fosa en Guerrero. Entonces, todo este tipo de cuestiones no pueden pasar desapercibidas, y el Papa tiene esa información del sector católico, del sector eclesiástico. Exacto. ¿Verdad? Regresando a la pausa, ¿podemos comentar acerca de ello? ¿La Claro que situación sí, está ahí de seguimos. terror, como dijo el Papa Francisco? En algunas partes. A ver, Ya lo comentamos veremos. con detalle. Regresando de la pausa, entonces, estamos con ustedes los directores, no se vayan. Los directores. Hoy platicamos con Luis Carlos Sainz, corresponsal de Semanario Z y autor el año pasado, ¿verdad? Sí, el año del libro pasado. Rejas Rotas, Fugas, Traición e Impunidad en el Sistema Penitenciario Mexicano. Me encantaría decirle que es para usted, no, es para mí. Qué buena Pero onda. bueno, cuentas en este libro las historias de las fugas Así es. de los penales. De los penales de Puente Grande nada más. En Puente Grande. Nada más. Oye, ¿cuántos traes 43 aquí? historias. 43. Sí, son 43 historias, y tengo otra parte de las fugas que no se consumaron, también por la buena acción de autoridades o por la falla de delincuentes, y esa está a la espera también de ser editado. Pero estas son las consumadas, 43 casos, Incluida la fuga del Chapo. aquí. incluida la del Ceferezo, la del Chapo Guzmán. ¿Sería la más escandalosa? No, creo que es de todas? las sin chiste. ¿Cómo? Así es, si te das cuenta después, que espero tu crítica, te vas a fijar que ha habido fugas espectaculares y tremendamente, unas violentas, otras de astucia, otras de corrupción, en los años viejos de los penales de Puente Grande. ¿Es cierto que el famoso Pelacuas, antes de Puente Grande, cuando estaba acá en el sector En Libertad del Oblatos. penal, en Oblatos, salía todos los días? Pues son leyendas urbanas, ¿no? Que incluso
No conozco a nadie que me la pueda confirmar. Incluso pues tú y yo estábamos todavía Éramos unos pibes, chavalos, ¿no? claro. Cuando ocurrió aquella matanza del 11 de octubre del 77 Ujú. y que motivó el nacimiento de Puente Grande como la gran solución, ¿no? Exacto. Pero son muchas las leyendas que se tejen en torno a estos personajes y incluso del propio Chapo Guzmán que si esa vez ya no volvió o cosas de este tipo, pero que no tienen una comprobación, ¿no? Hasta el momento. Bueno, antes de la pausa decíamos, en realidad México está en una condición de terror, como decía en esa carta privada Bergoglio, el Papa Francisco. Yo creo que sí, en muchos lugares, no en todo México, como cuando ocurre algo en Jalisco o en algún lugar en específico que le trasciende que en Guadalajara explotaron las calles y todo, fue algo muy doloroso, pero fue focalizado en un sector. Pero podemos decir que en algunos sitios como Reynosa, como Matamoros, donde se han tenido que suspender las clases durante días, donde hay universidades que cierran sus puertas definitivamente, donde hay empresas también que de la noche a la mañana dicen, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Creo que la cosa está tremenda, ¿no? Y la gente que se va también a vivir a otras partes, abandonando su hogar, abandonando propiedades. Creo que sí está muy delicado, ¿no? En Guerrero, en Tamaulipas, en Michoacán y en algunos otros lugares. ¿Jalisco se sigue cosiendo aparte? Creo que sí es punto y aparte, no menos violento que otras entidades. Sin embargo, yo creo que nos sentimos de alguna manera seguros porque a ti, a mí, a algunos televidentes no les ha pasado nada. Pero sí vemos casos que, como lo de las narcofosas de la Barca, que por una cuestión nada más semántica que se dice y cuestión de competencias de gobierno, te dicen, es que eso es federal. Entonces no pasó. Entonces no ocurrió en Jalisco. O que los mataron en Michoacán y los sembraron en Jalisco. Pero fue una cuestión que yo creo que aquí algunos medios de comunicación, no todos, pero sí muchos compañeros, uno que viene siguiendo desde que nos dedicamos a esto, la evolución de los medios y el detonante que fue precisamente las explosiones del 22 de abril, cómo los periodistas se volvieron más agudos. Creo que continúa la agudeza en las cuestiones políticas, muchos reporteros de política están encontrando y están buscando cosas interesantes, pero en el ámbito de la nota roja y de las cuestiones de seguridad creo que nos estamos quedando muy abajo. Y ¿cómo es posible que lo de la Barca a las 2-3 semanas de que ocurrió ya quedó así como si nada hubiera pasado? O sea, en tiempos donde tú y yo iniciamos, pues te aseguro que se le hubiera dado un seguimiento más profundo y profuso, ¿no? O sea, las fosas de Zapopan sustituyeron a las de la Barca, las de Tlajomulco sustituyeron a las de Zapopan, las del Cerro del Gato. Entonces aquí cada evento criminal va tapando a otros. Y luego las autoridades te dicen, es que ya casi tenemos toda la madeja completa. Y pasa el tiempo y pasan otros casos y te das cuenta que pues nunca resolvieron todos los casos. Bueno, pero esto nos lleva a hacer una crítica respecto a la ausencia de un periodismo de investigación realmente en A los la medios, ausencia ¿no? de un periodismo de investigación de nosotros y a la ausencia también de resultados que no se están cuestionando. Creo que se cuestionan cuando viene un informe de gobierno y una glosa y también es cosa de días. Y ya vienen más noticias que van tapando y sustituyendo a las otras. Pero sí pienso que hay muchas cuestiones como cuando mataron al diputado que era originario de Autlán, y también nos dicen el día del desfile del 20 de noviembre que ya había 4 personas detenidas. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? O sea, no sé si tú lo sepas. O hayas visto una nota publicada si existen o no existen esas personas. Y casos como ese, en cada uno te das cuenta de que pues no son casos resueltos. Aunque te digan que detuvieron a 1 por lo menos de cada caso. Son casos que ahí se van quedando. Y nosotros también nos vamos quedando atrás con la información. Aprovecho para hacer paréntesis y recordar un poco a nuestro público, bueno, ¿quién es Luis Carlos Sainz? ¿Cuántos años de experiencia en la labor periodística y particularmente en el ámbito policíaco o de seguridad, que yo sigo insistiendo, más bien tendríamos que enfocarnos a eso, los medios, ¿no? Hablar de seguridad más que de la nota roja o policíaco como tal, que de repente nos habla solamente de la peor parte, ¿no? de la humanidad. Sí, creo que sigue habiendo nota de nota roja, sigue habiendo periodismo de nota roja, pero ha evolucionado a distintos ámbitos, así como nos vamos quedando atrás en la cobertura,
Al mismo tiempo avanzamos a cubrir juzgados, a cubrir otras áreas que antes no eran tan frecuentes. Y pues yo inicié en 1989 en la XCW, no sé si te acuerdas de Edgardo Levi Gallardo. Exactamente, claro. Él me invitó a colaborar con él. Y desde entonces empecé en W, estuve en otras emisoras de radio, en periódico, desde el 89 hasta la fecha. Hasta por televisión también, ¿no? Sí, estuve en TV Azteca, me tocó ser de los reporteros fundadores de TV Azteca. En ese entonces TV Azteca Guadalajara, hoy TV Azteca Jalisco. E iniciamos transmisiones el 16 de octubre de 1996. Unos días después del temblor que hubo tan fuerte allá en la costa. Exacto. Y eso motivó que saliera el canal más rápido, porque ya llevábamos varios meses ahí como haciendo pruebas y no nos acomodábamos, y eso pues impulsó a que salieran los primeros programas al aire. Con Jaime TV Muñoz. Azteca, con Jaime Muñoz, Poli y Mari Bolaños. Exactamente. Y compañeros como Poncho Márquez, como Antonio Ceja Mercado, como gente que tu auditorio identifica plenamente aquí en C7. Exactamente. Actualmente también académico. Sí, estoy dando clases, estoy echando a perder ahí en el CLEU, Colegio Libre de Estudios Universitarios, Universidad de Criminología y Criminalística, que está en López Mateos. Y ahí imparto la materia de penitenciarias, que es un tema que siempre me ha apasionado. Laboraste también en la Secretaría de Seguridad Pública. En la Secretaría de Seguridad estuve 6 años en el área de promoción y difusión, y ahí pues conocí otras cuestiones diferentes a las de la comunicación social, que era más bien la publicidad, la comunicación interna, cosas de ese tipo que vinieron a completarme un poquito en mi cuestión profesional, ¿no? Indudablemente uno de los periodistas más preparados y más enfocados al tema de la investigación en el ámbito de seguridad pública, Luis Carlos Sainz, que hoy nos acompaña. ¿Cómo llegas al Semanario Z? Fíjate que como periodista, como reportero, yo leía las publicaciones del señor Jesús Blanco Ornelas, por ahí a inicios de los 90s. Ya era famoso el semanario por las cuestiones de los atentados, sobre todo de la parte gubernamental en contra del periódico. Habían matado al Gato Félix, también a un director inicial. Y por ahí en el 97 escribí una carta para Jesús Blanco Ornelas. Le decía en ese entonces, pues ya sabes que en los primeros años de la carrera o de las actividades en el periodismo, pues te empiezas como a sentir muy, muy fuerte, muy feliz, ¿no? Y yo le escribí, ¿sabe qué, señor Jesús Blanco Ornelas? Yo soy el mejor que cubre juzgados en Jalisco, y cuando pase esto de tal narcotraficante, yo voy a ser el primero que voy a tener la información, y le van a conceder el amparo, y le van a anular los 40 años de prisión por el crimen de Camarena, y total que nunca le mandé la carta. En ese 97, y a los meses, ¡pum!, le dieron el amparo al señor Rafael Caro Quintero. Sucedió lo que tú dijiste. Sucedió lo que yo sabía que iba a suceder. Y ya pasaron 2, 3 años, y en el 2001 me atreví a hablarle por teléfono. Y le dije, soy Luis Carlos Sainz, trabajo en el diario 8 Columnas de Guadalajara, colaboro en radio, colaboro en canal de cable también, y tengo una noticia muy interesante. Le digo, hay uno de los implicados en el caso Posadas que dice que si le dan la protección adecuada, él va a decir quién mató al cardenal Posadas. Me refería a Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana. Y entonces me dijo, oiga, ¿y por qué si trabaja en otros medios, por qué quiere darme la información? Y ya le digo, bueno, pues uno, porque me gustaría que saliera en Z y yo quisiera trabajar en Z, aunque sea gratis, ¿no? Pero aunque no me pague, me gustaría colaborar con usted. Y en segunda, porque en algunos de los medios que trabajo hay ciertas restricciones, le digo, como tú sabes que en algunos existe, ¿no? Existía. Sí, no, son muy concretos porque nunca he tenido ese problema de que me cuarten mi libertad de expresión, pero sí de que te digan, ¿y esto para qué? ¿Y por qué? Y escríbeme por qué, una cartita. Eso, enfócate a otra cosa, ¿sabes mano, ¿para Dije, qué? Y por eso, don Jesús, por eso quisiera trabajar con usted. Y ya me dijo, pues me parece muy bien, mándeme eso. Fue muy curioso porque va a sonar raro, pero yo no tenía correo electrónico en el 2001, en junio de 2001. Me dijo, mándeme un correo electrónico, y yo así como que, ¿y eso qué es? ¿No? Yo usaba el internet para ver noticias. Exacto. Y le digo, le voy a mandar por paquetería las declaraciones. No, mándemelas por correo, escanéelas y así, pues mis primeras colaboraciones yo le mandaba por paquetería y hasta que le dije, aunque no me pague, y me dijo, no,
toda colaboración debe ser remunerada, todo trabajo debe ser remunerado. Bien. Todavía no acababa de estudiar yo Derecho, así de que pues él fue el que me enseñó esa parte y desde entonces empecé a colaborar con él. Empezaba a colaborar así indistintamente y me decía, le voy a pagar por pieza. Cuando vio que le empecé a mandar mucha información, me dijo, ¿sabe qué? Mejor ahí Le voy a poner un sueldo. Y me puso un sueldo y desde entonces trabajo ahí ahora con Adela Navarro. Bien. Continuamos platicando con Luis Carlos Sainz. Después de esta pausa, no se vaya. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros. Platicamos con Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z, y gracias por sus llamados. Alfonso Prado de Jardines del Sol dice, la mexicanización quiere decir la enorme corrupción de la sociedad e instancias que imparten la justicia. No se hagan bolas en este enfoque. ¿Qué opinas? Así es, sí. Pues está hablando esa palabra, digo, ya que la vamos a tener que acuñar y adoptar también todos. La mexicanización no es otra cosa que la penetración del crimen organizado en las bases policíacas, políticas, sociales y en los círculos de alto poder o de los círculos de donde está la gente más poderosa. Es la gran asignatura pendiente de México, justo lo que refería, reitero, lo que casi al inicio mencionábamos, lo que decía Donald Trump, es decir, la putrefacción del sistema de impartición de justicia en nuestro país. Sí, es que todo empieza precisamente cuando falla el imperio de la ley, ahí es donde empieza todo, ¿no? Como a mí en los casos penitenciarios me preguntan, oye, ¿cómo se puede acotar el autogobierno? Pues sería muy sencillo la respuesta verdaderamente sencilla, que se haga lo que se tiene que hacer y con eso, que el preso sea preso y que el celador haga su función y se acabaría la bronca. Dices, qué fácil, ¿no? Traducido No a cristiano, sencillo. perdón, ¿qué es el autogobierno? El autogobierno es que los propios internos, ellos se están manejando, ellos tienen el control en las prisiones. Aquí en Puente Grande creo que con la llegada de Marisela Gómez Cobo se les acotó ese poder, que con la pasada administración, vaya que recorrieron metros hasta las áreas de gobierno del penal, y hoy creo que se les ha echado algunos pasitos para atrás. Sin embargo, pues ellos tienen su manera de organización, sus reglas, su ley no escrita, todo eso, que cuando ya la autoridad no los puede controlar, entonces se habla de que hay un autogobierno. Hay veces que ese gobierno es cogobierno, o sea, la autoridad hace y deja pasar, y entonces los dos están de alguna manera ahí acomodados, ¿no? Y dice la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, simplemente ejerce tus facultades de control y con eso se soluciona el problema. Suena sencillo, ¿no? No, pues obviamente los intereses son muy grandes. ¿no? Suena incluso lógico. Los intereses son muy grandes. Eso es lo que no permite. ¿Pero por qué no se permite? Pues porque obviamente esas facultades de ejercer el control, pues no las estás utilizando realmente, ¿no? Vimos lo que pasó en los motines de 95, que hubo cambio de sistema, de colores en partido, y tronó el problema, porque los que llegaron dijeron, no, vamos a acotar ciertas cosas, y los internos dijeron, no, pues es que nosotros hemos ganado los derechos tal. Y ya decía un funcionario de cárceles, el licenciado Magaña, que le mando un saludo, decía, paso que dan hacia adelante los internos, ya no los puedes echar para atrás. Y así pasa también con el crimen organizado, ¿no? O sea, se les van dando más oportunidades de avanzar, se les va perdonando en la materia de justicia, ya sea en la parte de la procuración o en la parte de la administración, y ahí es donde ya no los puedes controlar, y finalmente la ley se hace para el lado que le conviene a la gente. Concretamente en ese aspecto, ¿cómo nos encontramos entonces ya? ¿Sin control? No, yo pienso que todavía hay control, por lo menos los tenemos unos meses o unos años en la cárcel y al rato te la ganan, porque yo lo veo, porque yo cubro toda la cuestión de amparos de los narcotraficantes, de delincuentes organizados, yo lo voy cubriendo, y te das cuenta que si no es a la tercera, a la cuarta, a la quinta revientan la piñata y logran su libertad. Por eso escuchamos noticias en días pasados que salió la reina de no sé dónde, que salió fulano de tal, cuando salió Rafael Caro Quintero, todo eso, pues de alguna manera ellos están presionando para salir y finalmente lo consiguen, ¿no? De alguna manera, legal o ilegal. La visión del ciudadano de a pie, pues es que bueno, pues es que están coludidos. ¿Eso sucede, Luis Carlos, realmente? ¿O qué está pasando? ¿De qué pie cojea México
para que en realidad, bueno, pues esos grandes capos, después los veamos en la calle sin problema, que lleguen por ellos inclusive al penal en vehículos lujosísimos, con guardaespaldas, y que tan tranquilamente se vayan sin que pues un gobierno como tal los pueda pues retener ahí? Pues son varios factores, ¿no? Uno de ellos es obviamente que tenemos leyes, no son lo más perfectas posibles, ahí por esos resquicios se escapan muchos delincuentes, con abogados que conocen la ley al derecho al revés, que su formación de la mayoría de los abogados de los grandes capos inició como servidores públicos en las procuradurías de las entidades. Entonces van conociendo ellos los defectos que ellos mismos cometían y por ahí se van, ¿no? Otra es que sí hay, en ocasiones se ha llegado a comprobar, y por eso ha habido magistrados, ha habido jueces que van a dar a la cárcel por corromperse. Y ahora mismo está el tema de los narcos de Michoacán, los que tenían tomada la presidencia municipal de Apatzingán y que presuntamente soltaron una buena cantidad para que dejaran libre al hijo de un capo en días pasados, ¿no? Y dices, bueno, pues yo estoy acostumbrado, y también las autoridades te van a decir, es que eso dicen los delincuentes para defenderse, pero ahora hay grabaciones. Hoy en día te graban, ¿no? Como todos los videos de la tuta, todo eso, o sea, ni para dónde hacerte, y te comprueban que sí hay corrupción, y hasta los más altos niveles en distintas entidades o municipios. Se comunica el señor Chavarría. Él comenta, la corrupción sigue vigente, propagan con mucha facilidad la delincuencia organizada y son los mismos políticos, considera el señor Chavarría. ¿Quién solapa estas organizaciones? Dice, un expresidente, se refiere a Salinas, nos robó las pensiones, que ahora nos dan una pensión de hambre. Sí, pues ¿quién solapa todo esto? Todos. Todos desde... Nosotros no somos delincuentes, pero desde que nos pasamos un alto y le damos la mordida a la gente vial que nos la pide, si no nos la pide se la damos, hasta los agentes policiales, ¿no? Para no cumplir con su deber o para hacerlo de una manera diferente. Los que van a cumplimentar la orden de aprehensión y reciben alguna dádiva y entonces ya no la cumplimentan y ese delincuente va creciendo y al rato mata a alguien o comete un robo, comete una extorsión, un secuestro, y luego muchas veces esos perdones que dan los policías a delincuentes se revierten porque matan a otros policías. Y de ahí súbele a agentes del Ministerio Público, por un lado peritos, por otro lado los jueces, por otro lado magistrados, los que hacen la ley pudieran hacer, nos quedó mal, quedó con un error, la vamos a subsanar, va a haber una reforma, o los políticos que simplemente no se echan la soga al cuello legislando que muchos de sus delitos, de los delitos de servidor público, sean graves. Exacto. Tenemos muy pocos delitos de servidor público que sean graves, ¿no? Como peculado cuando pasa de cierta cantidad, el desvío de recursos, el enriquecimiento, pero todos de no sencilla comprobación. Hoy en día, cuando hablamos de deficiencias en el sistema de impartición de justicia, volteamos siempre al Ministerio Público. Decimos, ahí es donde está el problema. No, hombre, hay que atacar ese problema y se acaban ahora sí que el gran problema de nuestro país, ¿cierto? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque también muchos años como periodistas y también la sociedad en general ha volteado sus ojos hacia los jueces. El juez tiene que resolver conforme a dos cosas, conforme a lo que le dice el librito, que es el Código Penal, que si dice tal delito se comete echando 2 maromas hacia adelante y una para atrás, tiene que haberse cometido de esa manera, si no, no es el tipo penal que dice la ley. Y la otra, todo lo que es la averiguación previa, cómo ocurrieron esos hechos y comprobar que se echaron 2 vueltas para adelante, 2 maromas para adelante y una para atrás. Y ahí es donde muchas veces falla. Yo lo he visto en los juzgados. Que no lo demuestras. No y lo reconoció en días pasados el funcionario encargado de la Procuración de Justicia, que iban a enfocarse a ver qué estaba pasando con los ministerios públicos. Creo que es un buen avance, porque por lo general los del Ministerio Público dicen que son los jueces y los de allá de la Judicatura dicen que son los fiscales. Entonces hoy creo que vamos de gane con que el fiscal general diga, vamos a revisar qué está pasando, porque si hay algunas fallas, si a veces por una firma no se hicieron las cosas bien, pues vamos a revisar y que haya sanciones, ¿no? Y también hemos visto que se ha actuado ya contra algunos jueces. Algunos se piensa que es por revancha
y otros porque probablemente, como el que dejó 7 años dentro del penal de Puente Grande a un individuo que tenía que haber salido el mismo día que fue detenido, Exacto. pues se les olvidó. Creo que ahí hubo sanciones ejemplares y pues qué mejor sanción que pues si ese señor se quedó sin muchos años de su vida, ahora tú te quedas sin Te tu toca a trabajo, ti. ¿no? Y pues se va a pelear legalmente con amparos y con todo, pero creo que por ahí se está actuando. El problema que yo veo es que ahora se están empatando el sistema actual con el sistema nuevo. Y empatando entre comillas porque vamos muy lentos. Estamos hablando de los juicios orales, De los juicios orales. de lo cual me gustaría que abundáramos después de la pausa. Platicamos al regreso. Antes nada más, José López se comunica y dice, los periodistas son parecidos a los políticos. Pues gracias. Dice, por ejemplo, sacaron como 100 programas del exgobernador. Nunca hubo un solo detenido. Y a un ciudadano luego lo meten a la cárcel. Y ahí donde van los periodistas, disculpe, señor López. Digo, para saber. Pues sí, sí, ¿no? Bueno, vamos a ir a la pausa y regresamos para continuar platicando. Y sí preguntarte, Luis Carlos, pues ese tema de la oralidad y demás, en lo que único que sabemos es que estamos muy rezagados en el lugar 30, En lugar 30. a nivel nacional, pero no sé si la mayoría del ciudadano, nuestros televidentes y radioescuchas en este momento, realmente ya ubicaron, pues, qué es este rollo de los juicios orales y Yo creo qué que no. beneficios nos van a traer. Lo platicamos después de la pausa, entonces, continuamos. Los directores. Líneas no escritas. Muchas gracias por continuar con nosotros en Los Directores. Platicamos con Luis Carlos Sainz, corresponsal del Semanario Z. José Vázquez, de Tlajomulco de Zúñiga, saluda, muchas gracias. Dice, la justicia en México, independientemente de si hay juicios orales o no, el problema es la corrupción. María de Lourdes Cornejo, de la colonia Miramar, en Zapopan. ¿Podrían mencionar de nuevo, por favor, el nombre del libro? Con mucho gusto. Gracias. Sí le dije que era mío, ¿verdad? Sí. Bueno, Rejas Mala Rotas, de Luis Carlos Sainz. Usted lo encuentra. ¿Todos lados? En las librerías, sí. En las principales de la G que hay en las plazas comerciales, ahí Ajá. lo encuentro. Bien, Rejas Rotas, de Luis Carlos Sainz. Bueno, las historias suenan más que interesantes. ¿Cuántas nos dijiste? 43 ¿qué? historias. 43. 43 historias. Y ya vas por otro. Sí, pues Con las otras más 40 fugas. que no entraron ahí, esas van en otro aparte. Entonces sí cabe aquello de Puerta Grande, mano. Sí, sí, es que es histórico. Se lo ha ¿no? ganado. Es histórico y antes se las ingeniaban mucho. Las últimas fugas, pues casi todas han sido por la puerta principal. La última de ellas en 2011, en la pasada administración, se fugaron 3 en una camioneta con un doble fondo. O sea, las últimas ya no tienen ni Sí, o sea, ingenio. ni para qué hacer tanto ruido si pues te pasas como si fueras otra persona y ya te vas. No, pues hay que ¿Verdad? leerlo. Se entonces. han puesto más estrictos porque ya no ha habido fugas recientemente. Pero es un riesgo latente que es lo que les digo, este no es un catálogo de cómo fugarse, ¿eh? Son 43 fugas y de las de chile, mole y pozole, pero no es un catálogo de cómo fugarte, más bien pues que pudieran tomarlo en cuenta los nuevos custodios o Pues autoridades seguramente nuevas. más bien ha servido para que se sepa cómo lo han hecho para que Así no es, se repita, para que no, ¿no? ocurra. Exacto. Y sí me ha tocado en las visitas que hacemos con alumnos del CLEU a la penal, que pues ya son un poco más estrictos, desde para dejarte entrar y para dejarte salir ya no se diga. Exacto. A ver, Luis Carlos, decíamos acerca de los juicios orales, pues mucho se nos platica de esto, sabemos más que estamos rezagados, que en realidad en la práctica, ¿qué va a representar? Tú que conoces de la materia y que como periodista, bueno, pues siempre has buscado hacer que se digiera en términos muy prácticos para el ciudadano común todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia. ¿Qué es esto de los juicios orales? Bueno, pues viene a cambiar el paradigma y no es que sean nuevos. En el modelo antiguo de México ya teníamos juicios orales. Simplemente tomamos el modelo europeo y tenemos un sistema como el actual que deja muchas dudas. Entonces este nuevo sistema lo que vendría es a transparentar la procuración y la administración de la justicia y vendría a dar esa garantía de que eres culpable hasta que se te demuestre, ¿no? Y no como hoy en día que te detienen para investigarte.
Sin embargo, pues hemos visto en el caso de Ciudad Guzmán, donde ya iniciaron el 1 de octubre del año pasado, a manera como, pues no, dicen unos que de piloto, les digo, no, pues ya está, ahí ya se está echando a perder para ver qué va a pasar en 2016 en la zona metropolitana, ¿no? Se está echando a perder. Así es, pero hemos encontrado muchas cuestiones que no son como las mismas personas que impartían los cursos han dicho que iba a ser, ¿no? Que iba a ser realmente oral, que no ibas a aventarte tu acordeonzote, se lo están aventando hasta pues, las autoridades, ¿no? Uh-huh. Entonces están leyendo prácticamente, lo escribes y lo lees, es casi lo mismo. Y además no se están respetando algunas garantías y sobre todo se pensaba que iban a ir a la cárcel los menos. Uh-huh. Entonces, si tú te robaste un virote, pues es más el daño que te ocasionamos a ti metiéndote a la cárcel y más el daño que ocasionamos al erario público y a la sociedad metiéndote ahí que cuestes casi 200 pesos diarios, ¿no? Es que cuesta, y lo mismo, un interno de alta peligrosidad que aquel que se robó el virote, como mencionas, ¿no? Sí, el problema es que de todos modos se sigue actuando de una manera, pues, inquisidora o inquisitoria en contra de las personas y casi todos se están quedando. O sea, no... En Guzmán no cambió la cosa. No cambió mucho. La mayoría de la gente se queda en prisión preventiva. Entonces, digo, no es una manera de medirlo, pero sí de darte cuenta que por unos cuantos gramos de cocaína, de metanfetamina, de marihuana, pues esa persona se le va a mantener ahí durante mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque también te dicen que se van a resolver en unas cuantas horas o en unos días, y hay casos que se empiezan a atorar. Sigue habiendo rezagos. No puedo decir todavía que haya rezago porque apenas empezaron, pero no son así como que, sí, cierto, en 3 días estás libre o con sentencia o con una pena alternativa. Entonces no ha sido tan eficaz en ese sentido. Todavía no tienen mucho cúmulo de trabajo, vamos a ver cuando empiecen a dejar de funcionar el sistema anterior. La pregunta que nos seguimos haciendo es si es lo mismo que aquello que vemos en las películas de Estados Unidos, man. No, es diferente porque aquí no habría jurado. Aquí directamente es el juez, es el Ministerio Público y es el imputado con su defensor. Uh-huh. O en todo caso también el representante jurídico de la víctima, que ahora esa es una figura nueva. Que ya no nada más te representa el Ministerio Público, tú puedes tener tu representante jurídico directamente como víctima. Tú puedes elegir a quien te defienda. Uh-huh. Más que quien te defienda, quien señale quien lleve el asunto para que te represente ante el juez para que aquella persona pague, sobre todo la reparación del daño. Son cosas que ahora se van a privilegiar. Si se repara el daño, pues no tiene caso que estés en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Si me robaste una cantidad de dinero y aquí está la cantidad de dinero, pues vamos arreglando de una manera que no le sea tan gravoso al imputado y obviamente también que no reincida. ¿Y bajo el sistema antiguo se quedaba en la cárcel? Pues ahí se queda casi todo el mundo, ¿no? Ahí todo el mundo se queda y mucha gente es por delitos patrimoniales. Estamos hablando del casi 50%, 50-60% son delitos patrimoniales y a veces son por cantidades ínfimas. Hay gente que por 500 pesos, por 1,000 pesos, por 1,500 pesos no puede salir en libertad bajo caución. ¿Cuál es tu augurio para este sistema de oralidad? Pues creo que vamos muy atrasados, ¿no? Ese creo que no es augurio, esa es la realidad. Esa es la realidad. Vallarta ya debería haber empezado. Se supone que también vamos a empezar con Altos Norte, con Altos Sur, pero va esto muy retrasado y se va a ir llevando a los demás. Aparte de que no hay presupuesto para hacerlos operar y se viene trabajando con el dinero que ya se tenía para el sistema normal. Y sobre todo lo que yo veo es falta de voluntad, porque vemos que la policía sigue trabajando igual. O sea, la policía ya debe de empezar a cambiar para aplicar el sistema. Uh-huh. ¿No? ¿Y están preparados? Creo que por lo menos en Ciudad Guzmán no están preparados totalmente. El primer día, la primera audiencia, llegaron tarde con el detenido, a la vieja usanza, se venció el término, uh-huh. Empezó la audiencia y el imputado, los imputados que eran 2 muchachos que tenían droga, pues no llegaban. Y ya el juez preguntó por qué no habían llegado y ya dijo el Ministerio Público, porque hubo un inconveniente, vienen por carretera y dices, no, pues luego te imaginas, ¿no? Se los llevaron a Guadalajara
o los llevaron a ver la barranca de Huentitán, o qué pasó, ¿no? Que todavía se acostumbra a hacer ese tipo de cosas. ¿Ahí qué hubiera pasado si realmente se apegaran al nuevo esquema? Pues probablemente una violación procesal y dejar en libertad a estas personas. Por no haberlos tenido a tiempo. Sí, pues se vence un término. Pero finalmente te digo que hay cierta, bueno, se lo platicaba en el corte a José Ángel, que hay cierta manera de no dejar libres a todos los que tienes que dejar libres, para no causar ese resquemor que se ocasiona, por ejemplo, ya con casos más grandes o que los elevan, como el caso político de Pérez Pozos, donde pues una de las partes no queda a gusto, ¿no? Respinga, ¿no? Exacto. Entonces así viene a ocurrir con los de robos chachareros, también quieren que todos se queden. Y entonces tiene que haber una parte complaciente, como lo está haciendo algunas autoridades judiciales en el nuevo sistema también, muy complacientes con la Fiscalía. Pues Luis Carlos, para cerrar como iniciábamos, ¿cuál es el verdadero escenario que enfrenta México en materia de seguridad? Si nos lo pudiera sintetizar, tenemos 3 minutos todavía, digo, ni pues tan creo que es sintético, esa penetración del crimen organizado en las esferas del poder, de la justicia, en la sociedad. Nosotros protegemos y de alguna manera no descubrimos a nuestros vecinos delincuentes. Creo que también que se ha ido corrompiendo todo en general, ¿no? O sea, a lo mejor tú, quien nos ve, dice, no, yo no, ¿verdad? Pero sabemos siempre de malandrines en nuestra colonia y no los denunciamos por miedo. Esa parte, más la corrupción, más el dejar de hacer, más la incompetencia o incapacidad por falta de conocimientos, creo que todo es un cóctel que se ha ido sumando. ¿Reversible todavía esta situación? Reversible. Reversible, Es pero decir, no está todo perdido. muy a fuerza, no. No está todo perdido, y en el caso del crimen organizado, reversible lo que está inmediato, son los que nos roban las autopartes, los que roban en nuestra colonia, que son nuestros propios hijos, o sea, son gente de nuestra propia comunidad. Y lo de los narcotraficantes puede ser reversible y puede costar muchas vidas. Entonces lo que ahora han querido es que no haya ese baño de sangre. Han querido y no, porque las cifras de muertos de tomos en México son impresionantes. Y creo que se debe de dar un corte de tajo y sobre todo atacar la cuestión económica de los bienes de los delincuentes organizados, que es por ahí por donde puedes dejarlos inutilizados. A ver, me perdí entonces. ¿Qué es más reversible o qué es reversible más a corto Lo plazo? inmediato, lo que está pasando aquí en nuestra ¿La comunidad. delincuencia común? ¿El fuero delincuencia común? La que nos afecta directamente. Porque a mí me afecta más que me roben mi carro a que se maten unos narcotraficantes, aunque sea aquí en una colonia, ¿no? Y en menos de un minuto, a ver, nada más dinos, ¿y cómo es reversible? Digo, porque pues, entonces pues, hay que iniciarlo. Pues con más seguridad, o sea, más por parte de las autoridades. ¿Más presencia? Y hacer participación ciudadana. O sea, es que de pronto dicen, no, es que la gente debe colaborar, pero si no hay nadie que te diga cómo vas a colaborar, entonces no se puede. Y creo que esos esquemas de hacer que la gente participe no se están logrando también por parte de autoridades y de la comunidad. Luis Carlos, agradecidos por esta visita, que espero no sea la única, sino la primera de si nos bastantes. invitas, aquí estaremos con mucho gusto. Y agradecidos, por supuesto. Muchas Muy gracias. amable. Gracias. Y a usted muchas gracias por el favor de su compañía. Quédese en la señal de C7 Jalisco. Los directores. Líneas no escritas.